Les invito a mis hermanos queridos que abramos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 17 en adelante. Hechos capítulo 2 versículo del 17 en adelante. Y proclamamos la palabra del Señor en este momento con alegría. Y dice el Señor su palabra. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios. Empieza diciendo, mis hermanos, San Pedro el día de Pentecostés, la primera predicación que la iglesia empieza a dar a todos los gentiles que venían a Jerusalén, de todas las naciones de la tierra, y toma las palabras del profeta Joel, que está en el capítulo 3, versículo 1, y Pedro dice con toda la autoridad que nos da el Espíritu Santo este momento para predicar: escuchen lo que sucederá en los últimos días. Escuchen, porque la mayoría de nosotros no sabemos escuchar. Y a esto reflexionamos cuando Moisés estuvo arriba en el Sinaí y el Señor le dio los mandamientos. Y el primer mandamiento, ¿cuál es? Dice: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y solo a Él servirás. El primer mandamiento empieza diciendo: escucha, Israel. Y la primera manifestación que el apóstol Pedro, la cabeza de la iglesia, da en Pentecostés es: escuchen. Porque, hermanos, nuestro corazón está cerrado, nuestra mente está cerrado, y a veces nos hemos solo convertido en alegres oidores de la palabra. Nos alegramos con la palabra, degustamos de la palabra, pero no escuchamos la palabra. Y el primer milagro que en esta noche de Pentecostés Dios quiere realizar para nuestras vidas es que aprendamos a escuchar. Y especialmente escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de un mundo en el cual quiere callar la voz de Dios a través de todos los medios posibles. Bien nos decía en esta semana el padre Ricardo Giraldo que hay voces tan fuertes en las cuales a nosotros nos quieren totalmente llamarnos la atención. Y casi el 70-80% es nuestra propia carne. Un 5% decía es el espíritu inmundo. Y también un 10% el mundo que nos quiere a nosotros atraparnos. Y en medio de todo lo que nosotros vivimos, de las diferentes voces las cuales están, que escuchamos, que vemos, que sentimos, hoy quiere el Señor decirte: escucha. Escucha, 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 pueblo de Dios. No oigas, sino escucha. Con los oídos, los cuales el Señor hoy quiere destaparnos, la mente abrirnos y el corazón manifestarnos. Dios mío, haz que tu pueblo escuche tu palabra. Haz que nuestros oídos escuchen tu voz en medio de tanto ruido. Haz que nuestro corazón, Señor, pueda realmente acercarse a ti. Y no solo escuchar, Señor, oír lo que el mundo nos quiere decir.
Danos el primer milagro de Pentecostés, y es el poder escucharte, Señor, a ti, tus mociones, tu amistad, Espíritu Santo. Lo que sucederá en los últimos días, porque es verdad, el Antiguo Testamento era el tiempo del Padre. Vino Jesús, nuestro Señor, se encarnó, y mientras estuvo en la tierra, el tiempo del Hijo, en el que nos dio a conocer el amor del Padre y se entregó por nosotros. Pero desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, en este momento, nosotros vivimos lo que profetizó Joel y Pedro lo exclamó en Pentecostés: lo que sucederá en los últimos días. Así que nadie que nos venga con el cuento de que ya se acaba el mundo, que ya vienen los últimos días, hermanos, si los últimos días empezaron desde que llegó el Espíritu Santo. Desde ahí nosotros vivimos la manifestación de los últimos días, porque para Dios no hay tiempo. Y en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu. Porque estos son los días del Espíritu Santo. Y hoy los vivimos con gozo y con alegría. De allí nos dice mi hermano, en Ezequiel, quiero que usted abra su Biblia sin perder Hechos de los Apóstoles, el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, versículo del 1 al 6. Ezequiel 47 del 1 al 6, y dice la palabra del Señor: recuerde, derramaré mi espíritu. Y sobre derramaré mi espíritu, la palabra de Dios nos va a ampliar lo que significa el derramamiento del espíritu. Nos va a decir en Ezequiel 47, 1: Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente. Midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara el arroyuelo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba hasta las rodillas. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esta vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido, se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie sino a nado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La visión que tiene Ezequiel es acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y él mira que en el templo del Señor brotaba agua. Y esa agua que brotaba del templo de Dios que mira Ezequiel, salía y se transformaba en un río. Allí el Señor le dice que él camine, ¿cuánto le dice? 1000 codos. En nuestro lenguaje, 1000 codos significa 1,5 kilómetros. 1000 codos es 1,5 kilómetros. Y al principio dice que camine, y dice que Ezequiel comenzó a caminar, y dice que al principio era un río que le daba en los tobillos. Después dijo que camine otro 1,5 kilómetros. Y después eso le daba ¿en dónde? En las rodillas, porque ese río que salía del templo de Dios iba creciendo. Después dijo que camine 1,5 kilómetros más, y ahora le llegaba ¿dónde? A la cintura.
Y después dijo que camine 1,5 kilómetros más. Y después dijo que eso era un torrente que ya no podía ni caminar sino a nado. La visión que tiene Ezequiel es acerca del derramamiento del Espíritu. Y eso, mi hermano querido, es lo que tú y yo vivimos. Dice que el Señor va a derramar su Espíritu. Y su Espíritu es derramado desde el costado abierto de Cristo en la cruz. Donde brotó sangre y agua, el Espíritu nos da vida. Ese es el templo, es Cristo el Señor. Pero mis hermanos queridos, en ese derramamiento que Dios da, porque cuando algo se derrama es algo que ya un envase no soporta y empieza el agua a derramarse por todos lados. De igual manera Dios derrama como un río poderoso que va y fluye a los torrentes, a nuestras vidas, a tu vida. Pero ten en cuenta, mi hermano, que el derramamiento del Espíritu Santo también es un proceso para nuestras vidas, para tu vida y para mi vida. Al principio, para Ezequiel, el agua que salía le daba los tobillos. ¿Y qué dice la escritura? Que Ezequiel, mientras caminaba 1,5 kilómetros, todo el tiempo estaba el agua en los tobillos. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, cuando tú recibiste esa imposición de manos en ese seminario de vida en el Espíritu que tú lo hiciste, y si no lo has hecho, pues te invito a que lo puedas hacer en un grupo de oración. Hemos comenzado un proceso de vida en el Espíritu Santo. Yo creo firmemente que Dios no es un Dios de sucesos, sino de procesos. Dios no es un Dios en el que solo son acontecimientos aislados de nuestras vidas, sino es un proceso que va según el caminar que tú vayas haciendo en tu vida o mi vida. Y Él va respetando cada paso que tú vas dando. Para Ezequiel fue 1,5 kilómetros que el agua le daba en los tobillos. Eso, mis hermanos, cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, la gracia de Pentecostés, tú empiezas un camino. Pero empiezas viendo que el agua, el fluir del Espíritu, te da en los tobillos. Son los primeros pasos en tu caminar espiritual. La primera perseverancia, el primer amor, que tú vas constantemente a la comunidad, que te sientas a escuchar la palabra de Dios, que estás alegre en la alabanza, que para ti no hay nada más importante que asistir a la comunidad, a los eventos de la renovación. Tú estás caminando y te sientes feliz. Pero hermano, ese es los primeros pasos. El agua que está en los tobillos. Miren, se da cuenta. Pero yo te digo una cosa. Cada paso que tú das hacia adelante es un paso más allá para que el Espíritu se derrame en tu vida. Entonces, tú en esa apertura que vas teniendo a la gracia del Señor, de repente dices, no me satisface solo venir ya al grupo de oración. Quiero servir. Entonces, mi hermano querido, te pasa lo que le pasó a Ezequiel. ¿Qué sucedió? Ahora el agua le daba en las, dígalo conmigo, escríbalo en el chat, le daba el agua en las rodillas. Y Ezequiel comenzó a caminar con el agua en las rodillas. Ahí es cuando tú estás más comprometido, especialmente las rodillas, donde tú te inclinas frente al Señor en el Santísimo Sacramento y tú también te empiezas a llenar del derramamiento del Espíritu. Porque no puede haber, mis hermanos carismáticos, que me digan que no adoran a Jesús de Eucaristía. Yo he escuchado a muchos, ya no son carismáticos, sino carismaniáticos. Y dígalo así, ¿verdad? Muchos carismaniáticos que me dicen, ya no me hace falta la Eucaristía, yo ya no me confieso, no voy a misa. Un ratito, mi hermano.
Nosotros sabemos que el fluir del lavamiento viene a través de los sacramentos y de esa adoración eucarística, mi hermano. Sabemos que Jesús está ahí y es nuestro mayor deleite adorarlo. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a servir, cuando nos injertamos a un ministerio en nuestras comunidades, comenzamos ya que a caminar en las aguas del Espíritu, en las rodillas. ¿Se da cuenta? Cómo Dios va actuando en procesos, cómo el derramamiento se va haciendo de acuerdo a cada paso que tú das en tu vida. Por eso es tan importante la perseverancia que vayamos teniendo en nuestra vida espiritual, porque cada paso nos va a nosotros más inundando del río de agua de vida. Pero tú mientras vas caminando te das cuenta que tú quieres más de Dios, más de Él. Y Dios va llenándote cada vez más y te das cuenta que te llegó ¿a dónde? A la cintura. Y tú dices, wow, yo estoy hasta la cintura de Dios. Tu vida está más comprometida. Tienes tiempo de oración, tiempo de preparación. Tú ya dejaste a un lado tal vez aquello que te estaba dañando, relaciones, amigos, el tiempo que tú utilizabas el fin de semana para las fiestas, los bailes, las borracheras. Ahora ya se dejó, ahora estás sirviendo, estás alabando, estás predicando. En pocas palabras, hermanito, estás hasta la cintura del Señor. Y estás caminando y estás perseverando y estás dándole, mi hermano, y vas feliz. Y cada paso que sigues dando, te sigues llenando de Dios, mi hermano. Pero ¿sabe qué pasa? Dios quiere que todo nuestro ser, nuestro cuerpo sea inundado de su gracia divina. Por eso llegó un momento en el que Ezequiel ya no era un riachuelo ni un río. Ahora era un río estrepitoso en el cual nos dice tan claramente no se podía atravesar a pie sino a nado. Porque el Espíritu Santo quiere que nosotros nos sumerjamos totalmente en su presencia. Seamos amigos de Él, íntimos. Que amanezcamos y le digamos buenos días, Espíritu Santo. Buenas tardes, Espíritu Santo. Cuando estemos en medio de las situaciones que vamos a vivir después de la cuarentena, vayamos de la mano del Espíritu Santo nuevamente a salir al mundo. Ahora quiere que vayamos pero hermanos, nosotros ya no solo caminando, no mojaditos solo, mis hermanos, los tobillos, ya no solo las rodillas ni la cintura, sino todo el cuerpo. Quiere que nosotros respiremos, hablemos de Cristo. Que nuestra vida sea un Cristo más en el mundo. Que nosotros seamos santos apartados para Él. Yo te pregunto, hermano, en este proceso del derramamiento del Espíritu, ¿en qué lugar tú te encuentras? ¿Dónde sientes que tu vida está? Tal vez solo estás como aquel niño en el cual está en la piscina solo metiendo los deditos de la pierna y sintiendo cómo está el agua. Porque hay muchos que van solo a los grupos de oración a probar. Van como el niño a meter el piecito en la piscina a ver si el agua está rica y me meto, caso contrario me voy a otra piscina. Y así a veces vamos a los grupos de oración solo a probar, a meter el piecito, la patita, como se dice, y si me gusta, me quedo. Caso contrario, en este gran mercado de religiosidades, yo puedo irme a cualquier grupo, a cualquier movimiento, a cualquier parroquia, para mí es lo mismo, hermanito, está equivocado. Si usted piensa que ese es el camino espiritual, déjame decirlo, está equivocado. Porque lo primero que Dios nos pide es echar raíces y póngase a caminar. Y Ezequiel tuvo que caminar en cada proceso 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros en los tobillos, 1,5 kilómetros en las rodillas, 1,5 kilómetros en la cintura. Y dale el nado, hermano, ahora es el nado. 1,5 kilómetros. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué puesto estoy yo?
Estamos solo disfrutando del Espíritu Santo en una piedra hasta los tobillos y nada más de compromiso. O solo hasta las rodillitas nomás y pues hasta aquí quedó mi trabajo. No me pidan más. O como alguna vez me dijo una hermanita en el grupo de oración, hermanito, hoy amanecí con ganas. Aprovecheme mientras estoy aquí. No. Dios nos llama en un proceso de derramamiento. A ver, dígalo, escríbalo, póngalo, grábese en su mente, en su corazón. Dios nos llama a un proceso de derramamiento espiritual y el derramamiento del Espíritu Santo se da conforme al caminar y a los pasos que tú das en la vida de fe. Y mientras tú caminas y das, hermanos, se produce la gracia en tu vida. Porque nosotros quisiéramos decir, derrámate Espíritu Santo, pero yo me quedo en la casa sentado. Yo dijera, derrámate Espíritu Santo, pero nunca leo la Biblia, nunca escucho predicaciones, nunca me enlazo a RCC, se lo ¿no es cierto? Y así yo no camino. Y puedo quedarme toda mi vida solo en los tobillos. Y a uno que otro tal vez en las rodillas. Pero hoy Dios te dice, quiero derramarte mi espíritu, empieza a caminar. Entonces, es cuando uno dice, a ver, ¿cómo no entiendo, Señor? ¿Tú quieres darme tu espíritu? Sí, ya. ¿Qué tengo que hacer? Camine, mi hermano, en su comunidad. Empiece a servir, empiece a comprometerse, tenga más vida de oración y verás como ya no será caminando, sino será nadando en las aguas del Espíritu. Amén. ¿Quién dice amén? Segundo, ¿qué nos dice en los Hechos de los Apóstoles? Estamos desmenuzando la palabra del Señor, lo que significa la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Segundo, dice, sobre cualesquiera que sean los mortales, Señor, danos humildad. Yo en este momento el Espíritu Santo me dice, siento en mi corazón que necesitamos humildad para recibir la palabra de Dios. Siento una emoción muy fuerte, que necesitamos humildad para recibir la palabra de Dios. Dios te pide que nos volvamos humildes para recibir la palabra. Porque la palabra no es sabiduría de hombres, sino es poder de Dios. Es una experiencia espiritual. Y nos pide una humildad total para que la palabra predicada dé frutos. Danos, Señor, más humildad. Danos, Señor, más en nuestros corazones, más deseos de abrirnos a tu gracia, porque eres tú, Señor, no somos nosotros. Para lo cual, lo que dice, cualquiera que sean los mortales, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 10. Unos capítulos más adelante nos va a decir en Hechos capítulo 10, versículo 44. Dice, Señor, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos, como Dios regalaba y derramaba el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. ¿Qué decía el segundo punto del derramamiento? Sobre cualesquiera que sean los mortales. ¿Y por qué topamos Hechos 10, 44? Porque era la predicación de San Pedro en la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un soldado eminente romano. Y para eso Pedro tuvo una revelación en la que Dios le pedía que vaya y tome lo impuro. Y decía Pedro, jamás yo he comido nada impuro. Dijo, lo que Dios ha hecho
nada es impuro, porque Dios le estaba llamando a predicar a todas las naciones de la tierra, a todos los mortales. Y Pedro entendió y fue a la casa de Cornelio. Los judíos no podían entrar a la casa de un romano o a la casa de un pagano porque se contaminaban y tenían que después realizar el rito de la purificación. Entonces, imagínense lo que era entrar a casa de un gentil, de un pagano, y después de purificarse, lavarse 7 veces, ir al templo a presentar ofrenda. Era todo un proceso, hermano. Solo en pensar ya me cansé, pues ¿para qué me quiero ir a una casa de un gentil? Pero Pedro rompe esa estructura mental, ese paradigma que Dios le pide que rompa, y Pedro se va a la casa de Cornelio a predicar. Y nos dice que mientras estaba predicando, Pedro, llegó el Espíritu Santo y bajó sobre los que escuchaban la palabra. ¿Y qué dice? Que los creyentes de origen judío se quedaron atónitos al ver cómo Dios derramaba el Espíritu Santo a los no judíos. O sea, se cumple lo que dice Joel sobre todos los mortales. Pero eso, mis hermanos, va hacia nuestras propias vidas. ¿Sabes qué? Tú eres Pedro. Tú eres el apóstol que Dios llama para que se derrame el Espíritu sobre todos los mortales. Y en esto vamos a llegar al gran punto. El Espíritu Santo es el gran Dios desconocido. Ya lo dijo Juan Pablo II. Usted vaya y pregunte a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y pregúntele quién es el Espíritu Santo. Y muchos no saben quién es el Espíritu Santo. Saben del Padre, saben del Hijo de Jesucristo, nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo no va a pasar como pasó en un grupo de oración, que se preguntaba, y hermanos, les preguntaba, ¿quién es el Espíritu Santo? Y una hermana alzó la mano con alegría y dijo, el Espíritu Santo es una paloma. Y por allá otro hermano se levantó bravísimo, no es así. El Espíritu Santo es un palomo, ¿no es cierto? Es un palomo, hermanos. Para que suceda que cualquier mortal tenga el derramamiento del Espíritu, tiene que acontecer algo muy importante. Dice, ¿verdad? Decía en Hechos, sobre cualesquiera de los mortales derramaré mi Espíritu, sobre cualquiera. Pero para que el Espíritu sea derramado sobre cualquier mortal, tiene que darse lo que dice en el versículo 44 de Hechos de Apóstoles, capítulo 10. Todavía estaba hablando Pedro, correcto, cuando el Espíritu Santo bajó. Para que se derrame el Espíritu sobre cualquiera que sean los mortales, hermanos, se necesita que nos pongamos a predicar el Evangelio. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Estamos listos para nosotros predicar al mundo entero la palabra de Dios? ¿O somos solo alegres oidores? Y no seamos como aquel joven que quería predicar en su grupo de oración, pero en su casa nadie se santiguaba. O aquel padre de familia en el cual un día había una convivencia y le pidieron al hermano que lleve el pan. Entonces él un día antes fue llevando una funda de pan y después llegaba a la casa con la funda de pan y salió su hijito pequeño y le dijo, papito, ¿trajiste pan? Dame un pan. Y el papá dijo, no, porque este pan es para los hermanitos. Hermano, cuidado, mucho cuidado, que los primeros que tenemos que evangelizar para que el Espíritu Santo se derrame es a nuestra familia. Es que claro, qué lindo que es, hermanos, predicar el Evangelio a quien no nos conoce.
Qué lindo que es hablar la palabra de Dios en el grupo oración donde todos somos hermanitos, pues, donde todos nos abrazamos, donde todos nos sonreímos. Pero qué duro que es predicar la palabra de Dios a mi esposa que me conoce, pues, a mi esposo que me conoce, a mis hijos que saben cómo soy. Ahí te daré el testimonio para que en mi casa se derrame el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros nos desgastamos en jornadas, de eventos, pero los que menos evangelizamos son en la casa. Una vez me invitaron a un grupo de oración unas hermanas, unas señoras, en el grupo de oración a las 5 de la tarde. Entonces, como sabe Steven, mi esposa, dice, Rubén tiene el don eterno de la palabra. Me extendí en la predicación y me dice la hermanita, me dice, hermanito, ya acabe. Asustada le digo, ¿pero por qué? Es que lo que pasa es que si nos pasamos 10 minutos nos hablan nuestros maridos, dicen, nos hablan nuestros maridos. Y le pregunto, ¿y por qué su marido no está aquí en el grupo, pues? ¿Qué tiempo tiene su grupo de oración? Chuta, nuestro grupo de oración sacando pecho, tiene 25 años. Oigan, y en 25 años no han sido capaces de traerles a sus maridos al grupo de oración. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermanos! Que ¿cuántos grupos de oración parecen reuniones de viudas? En las que no están ni el esposo ni los hijos. Yo no estuviera aquí predicándoles el evangelio, mis hermanos, si mi mamá no hubiera pensado primero evangelizar a su esposo y a sus hijos. Y ella se dedicó en alma, vida y corazón en evangelizarnos. Nosotros no queríamos ir a la iglesia, al grupo de oración. Mi mamá trajo el grupo de oración a la casa. Para que todo mortal reciba el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que empezar a predicar. ¿Se da cuenta cómo es progresivo el derramamiento del Espíritu? Nosotros quisiéramos que sea un baldazo, Señor, quiero un derramamiento, dame un baldazo de tu Espíritu, un carnavalazo de tu Espíritu. No, Dios actúa en procesos específicos de nuestra vida. Tercero, ¿qué nos dice en Hechos de los Apóstoles? Primero, escuchen. Segundo, los últimos días. Tercero, derramaré mi espíritu. Cuarto, cualquiera que sean los mortales. Siguiente paso, sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones. Y en esta parte, mis hermanos, es la que más me cuestiona a mí. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones. ¿Qué significa eso? A ver, para eso la palabra de Dios nos va a ilustrar muy bien y vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 20. Hechos 20 del versículo 7 al versículo 10. Dice, recuerdan, sobre sus hijos e hijas derramaré mi espíritu y profetizarán, dice, los jóvenes tendrán visiones, ¿ya? Pero para que llegue esto, vamos a sumergirnos en Hechos 27. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El plan maravilloso de Dios es que nuestros hijos, hermano, a ver, ¿quién? No sé, a ver, levante la manito en el superchat, ¿quién es papá? Perdón, dije superchat en el chat, es que es súper porque estoy conectado con ustedes. En el chat, levante la mano, a ver, ¿quién es papá? A ver, levante las manitos, ¿quién es papá?
A ver, ¿nos están levantando las manitos? ¿Cuántos papás hay? Ya, muy bien. La gran pregunta que le voy a hacer a usted, como papá, como padre, como mamá, como esposos que están aquí, muchos padres ya son con kilómetro elevado, tienen hijos adolescentes, otros como en mi caso tenemos hijos que están en el cambio de niños adolescentes, otros en cambio están con niños de brazos, muy bien, pero somos padres. Nosotros como padres nos esforzamos por darles la educación, darles lo mejor, ¿verdad? Que se defiendan en la vida. Invertimos tiempo, que es lo más valioso, nuestro tiempo. Invertimos nuestro trabajo y dinero para que ellos tengan una educación con el afán de que ellos puedan defenderse en la vida, ¿verdad? No estoy equivocado. Y es noble y hermanos, es un derecho. Pero muchos de nosotros, como padres, lo que menos hemos invertido en nuestros hijos es que ellos tengan una rica vida espiritual. Óigame, no hablo de religiosidad, sino de espiritualidad. Y la espiritualidad consiste en un encuentro con Jesús. Y hemos nosotros dejado que nuestros hijos les eduquen los catequistas 2 horas a la semana, allá que vayan y le hablen de Dios. Y yo cumplo a Diosito con mi familia 1 hora el domingo y se acabó. Hermanos, para que se cumpla la profecía de Joel que dice que derramaré mi espíritu sobre sus hijos y ellos profetizarán y los jóvenes tendrán visiones. Tiene que suceder cuando nosotros como padres que somos empecemos a invertir en la vida espiritual de nuestra familia, así como invertimos tanto para que ellos sean profesionales. Nosotros tenemos que dedicar también nuestra vida para que ellos sean hijos e hijas de Dios. Porque mis hermanos, cuando tengamos que abandonar este mundo nosotros como padres, ellos se quedarán solos. Lo que les va a guiar será la fe. La fe. Y en la eternidad, en la casa del Padre, no se presentarán frente a Dios. Aquí estoy Dios, el asambleísta. Aquí estoy Dios, el gran médico. Aquí estoy Dios, el abogado. No, hermano. Frente a Dios no hay títulos. Frente a Dios las cosas materiales se quedaron ahí. Lo único que ante la casa del Padre serán las obras de misericordia y la fe como hijos de Dios que hemos vivido. Pero para que eso suceda necesitamos nosotros empezar a derramar el Espíritu en nuestra familia. Dios quiere derramar el Espíritu Santo en nuestro hogar sobre nuestros hijos. Pero te necesita a ti, papá, a ti, mamá, para que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Porque si nosotros no llevamos el Evangelio, la palabra de Dios, entonces sucederá lo que acabamos de proclamar en los Hechos capítulo 20 sobre este joven llamado Eutico. Miren lo que sucede. Estaba Pablo predicando, estaba Pablo con la comunidad. Pero ¿qué nos dice? Que Pablo comenzó a alargarse en su prédica y había muchas lámparas donde estaba Pablo predicando. Eso significa la luz del Evangelio. Donde Pablo estaba, dice la palabra, habían bastantes lámparas encendidas. Porque cuando se predica la palabra, cuando se da la luz del Evangelio, hermanos, todo se ilumina y todos se iluminan interiormente a través de la palabra. Pablo y los que le escuchaban estaban iluminados, estaban con luz. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Versículo 9. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Y como Pablo no terminaba, este joven Eutico comenzó a tener sueño. ¿Y sabe qué le pasó a este joven? En la cara de los papás se cayó y se le murió. Y a veces es un gran problema que sucede también en los grupos de renovación. Los papás están, vean, llenos. Los papás están convertidos. Los papás
están comprometidos. Los papás están llenos de Dios. Y los hijos ni siquiera rezan el Padre Nuestro en la casa antes de dormir o antes de comer. Los papás están están sirviendo así como estaban aquí con Pablo. Están pues iluminados. Dice que estaban adentro con Pablo ahí pues llenándose la palabra de Dios. Pero su hijo Eutico estaba sentado en el borde. Eutico estaba sentado en la ventana. O sea, ¿qué quiere decir eso? Póngale mucha atención. Eutico no estaba ni en la luz que daba ahí el evangelio con Pablo, y tampoco estaba en la oscuridad de las tinieblas. Eutico estaba ¿dónde? En la mitad, estaba en los dos lados. Ahí estaba Eutico. Y así muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros hijos están ahí, en la mitad. No están ni acá ni están allá. Y la pregunta es, cuando se duerma él en su vida espiritual, ¿a qué lado va a caer? Cuando tenga problemas, cuando tenga dificultades, cuando venga la tentación fuerte a su vida, ¿a qué lado, Eutico, te vas a caer? ¿A qué lado, Eutico, vas a ceder? Y Eutico, al quedarse dormido, se cayó del segundo piso y se murió. Ese no es el plan de Dios. No es el plan de Dios que nuestros hijos se queden dormidos y se vayan y se caigan y se mueran. No es el plan de Dios que nuestros hijos se metan en drogas, que nuestros hijos sean alcohólicos, que nuestros hijos caigan en relaciones prematrimoniales, que nuestros hijos prueben lo que es el homosexualismo, que nuestros hijos estén sumergidos en la pornografía, que nuestros hijos, hermanos, del plan de Dios no es ese con nuestros hijos. El plan de Dios es claro y dice: derramaré mi espíritu para que tus hijos y tus hijas, dígalo conmigo, profeticen. El plan de Dios es que nuestros hijos profeticen y que no se caigan muertos del segundo piso como Eutico. Dios no quiere eso. El plan de Dios es que nuestros hijos, que en ellos continúe la unción, el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Dios quiere derramar en ellos. Pero si nosotros los descuidamos en la vida de fe, hermanos, tenga por seguro que ellos van a caer muertos en las trampas del diablo. Van a ser presa de los vicios. Y si no es de los vicios, entonces será de una vida secular, de una vida mundana, de una vida de sensaciones, de una vida atrapadas en el materialismo. Y nosotros como padres nos sentiremos orgullosos porque tienen mucho dinero, pero poco Dios en su vida. ¿Y qué dice el Señor? Que Él quiere que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen. Él quiere que la gracia no se quede solo en los líderes de la renovación. Él no quiere que la gracia se quede solo en los servidores. Él quiere que la gracia sea traspasada a sus generaciones. Pues recuérdelo y póngalo, mi hermano querido, en letras de oro y pégalo en su casa. De padres convertidos nacen hijos santos. Y vuélvalo a poner y escríbalo y lo doy, hermano, en el nombre de Jesús. Lo declaro y lo doy por hecho. De padres, de papás convertidos nacen hijos santos, escogidos para la obra y evangelización del reino de Dios. Dios quiere levantar en nuestros hijos los predicadores. Dios quiere levantar en nuestros hijos aquellos adoradores. Hermano, invirtamos también nuestro tiempo y nuestra experiencia de fe para que nuestros hijos sean aquellos que proclaman el evangelio, y sintamos como padres el orgullo más grande cuando ellos profeticen y clamen el nombre del Señor. Y nos dice en este momento,
Y sobre los jóvenes tendrán visiones. ¿Qué significa? Que tal vez un día mi hijo amanece, papá, estoy viendo ángeles, estoy viendo ángeles. No, 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 no es de esas visiones. Lo que los jóvenes carecen o carecíamos también nosotros cuando éramos jóvenes es la falta de visión. Si tú le preguntas a un adolescente de 16, 15, 17 años, mijo, mija, ¿usted qué quiere para su vida? Le contestan, no sé. Es que mi papá quiere que yo vaya a estudiar allá en la aeronáutica. Es que mi mamá quiere que vaya a cantar allá en el conservatorio. Es que no sé. Y ya después tienen 25, 28, 29 años y le pregunta al papá ya grande, el hijo, mi hijo, ¿qué quiere para su vida? ¿Y qué le contesta el hombre o la mujer de 28, 29? No sé, sigo intentando. Sigo viendo si es que estudio por acá, si me sirve esta maestría, si es que me sirve por allá, si es que puedo hacer este negocio. Y sigue el hijo, hermanos, metiéndose como Cantinflas en los 100 negocios. Porque no tiene la visión. Y Dios dice que cuando nuestros hijos tengan el derramamiento del Espíritu, dice, y los jóvenes tendrán visiones. O sea, sabrán hacia dónde va su vida. Téngalo por seguro. El joven que es derramado por el Espíritu Santo sabe a dónde quiere ir. Vean, hermanos, yo hasta quinto curso era el peor alumno. Me quedaba al fin de año en todas las materias. Yo repetí el año. Tenía pésimos amigos. Era terrible. Bueno, eso es otro testimonio en otra predicación. Pero cuando el Espíritu Santo me bautizó y me llenó, y el Espíritu Santo me tomó, y el Espíritu Santo me agarró, hermanos, y el Espíritu Santo me llenó de sus dones y carismas. Yo llegué al sexto curso de mi bachillerato, hermanos, y hasta inteligente me hice. De verdad. Hasta inteligente me hice. No me volví a quedar nunca más a supletorios. No me quedé en una sola materia. Saqué las mejores notas al final cuando hice mi monografía. Y cuando yo después cursé los años de la universidad, yo me paré frente a todo el currículum que me mostraban los semestres. Y yo cuando llegué y vi ese montón de materias, ese montón de niveles y cosas que tenía que hacer, yo cerré los ojos, puse las manos de ese momento en el cartel y le dije, Señor, solo te pido una cosa en estos años que voy a cursar la universidad. Hazme un buen administrador de mi tiempo. Y el Señor lo sabe, yo le dije así, hazme un buen administrador de mi tiempo. Porque estoy viendo esto realmente imposible. Tal vez mis capacidades no me den, le dije, me dio miedo. Y le dije, hazme administrador de mi tiempo para que yo pueda, Señor, estudiar. Y nunca faltar al grupo de oración y el ministerio, le dije ese momento. Le pedí al Señor que me dé la capacidad de poder ser un administrador de mi tiempo, de ser un buen estudiante. Y no faltar ni a mi grupo ni a mi comunidad, hermanos. Y en los años universitarios, jamás fue un pretexto mi tiempo de universidad para faltar a mi comunidad o grupo de oración o mi ministerio. Dios me dio la visión. El gran milagro que Dios me dio la visión. Una visión que antes de Él no tenía. Y mi vida era un desorden, un caos total. Nunca arrastré una materia. Nunca me quedé. ¿Por qué? Porque yo siempre antes de estudiar le pedí al Espíritu Santo que me ilumine. ¿Cómo nosotros como papás tenemos que invertir, hermanos, en la evangelización de nuestros hijos para que la profecía de Joel realmente se dé? El derramamiento del Espíritu Santo.
para que ellos profeticen y tengan visión. Y vamos concluyendo. Dice después, y los ancianos tendrán sueños. Y aquí algunos hermanos dicen, "Ay, a mí creo que me ha dado eso el Señor, porque cada vez que llego al grupo oración me quedo dormido", dice. "A mí me ha dado el don de los sueños, porque cada vez que predica el hermano Rubén yo termino dormido", dice. No, no, hermano, eso no se llama el don, ese no es el don de los sueños proféticos. Es porque usted no está descansando bien, por favor. Dice que los ancianos tendrán sueños. Y para ello nosotros vamos a ver la última cita bíblica de esta noche. Está en Génesis capítulo 28, versículo 10. Capítulo 28 del Génesis, versículo 10. Y dice el Señor: Jacob dejó Bersabá y se dirigió hacia Harán. Al llegar a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Repito, meto la cuchara en el Evangelio. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta. Y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado de pie y le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti, tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el famoso sueño de Jacob, donde se duerme en aquella piedra que él pone el nombre, después la unge con aceite, se llama Betel, que significa puerta del cielo, casa de Dios. Y en ese sueño Jacob mira la escalera en el cielo donde ángeles suben y bajan, y Jacob tiene ese sueño profético donde Dios le habla, y después de eso el camino de Jacob es de bendición. Cuando dice que derramará el Espíritu y los ancianos tendrán sueños, no es el sueño de que se queda en el grupo oración, mi hermano, o donde se sienta, se queda dormido. Ese no es el sueño. Tal vez usted tiene que revisarse su estado de salud. Habla, mi hermano querido, que ya los ancianos, y no solo ancianos de edad, sino aquellos que van siendo ancianos en el caminar espiritual, Dios le concederá sueños. ¿Qué sueños, mi hermano querido? Los sueños de evangelización, los sueños que Dios tiene para nosotros. Hay una palabra que dicen algunos cuando ven algo que quieren, dicen: ay, nada cuesta soñar, dicen. Pero lo que quiere Dios a los ancianos, o sea, a los hombres maduros en la fe, porque mucho ojo en la Biblia, la palabra anciano no se refiere a los viejos de edad. No. El anciano se refiere a aquellos que en la comunidad son los que van creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia frente a Dios y frente a los hombres. En pocas palabras, son los líderes espirituales. Por eso es que la renovación, hay el consejo de la renovación y hay un consejo de ancianos. No son los viejitos que llegan ahí, no, sino son los hermanos maduros en la fe, aquellos precursores que han dado su vida para que la renovación camine. Esos son los ancianos. Y cuando se refiere a que los ancianos tendrán sueños, significa que
tú, si eres un servidor de Dios, maduro en el Espíritu Santo, que vas dando frutos auténticos en tu vida y en tu comunidad, Dios, el Espíritu Santo, en un derramamiento, te va a dar a ti sueños proféticos. ¿Qué quiere decir? Los sueños de evangelización. Hermano, creamos en un Dios grande y veremos cosas grandes. Te dará a ti el sueño como tal vez coordinador de tu localidad, hacer un gran coliseo para la gloria de Dios. Tal vez tú en tu ministerio de alabanza, Dios te da un sueño, mi hermano, de poder cantar en las naciones de la tierra, de poder tú tener todo tu equipamiento, como a nosotros, como Siloé. Dios ya nos ha dado un sueño y es seguir adelante en este canal evangelizando, mis hermanos, seguir predicando, seguir llegando a ustedes. Ya nos ha dado un sueño a nosotros, un sueño grande de poder tener mejor señal, de poder tener mejores equipos aquí para transmitir con mayor fidelidad, más seminarios. ¿Qué sueño profético te ha dado Dios a ti? Tú como líder, como servidor de la renovación, ¿qué sueño? Una casa de retiros, hermano querido. ¿Qué sueño Dios te ha dado a ti? Sueña. Dios te da los sueños de evangelización. Ando, hermano, es que yo sueño hacer un concierto de alabanza, traer a grandes predicadores. Ahí me invita a mí, ¿no es cierto? Hacer un evento maravilloso. Yo sueño danzando, llevando el evangelio y haciendo un mega evento, hermano, porque Dios ha derramado su espíritu y te da grandes sueños. Por eso, dice, los ancianos tendrán sueños. Porque tú ya eres un líder en tu comunidad y Dios te está dando los sueños proféticos hacia dónde va a dirigir tu ministerio. Pero solo eso se dará mientras seas derramado en el Espíritu Santo. Y te darás sueños tan grandes con tu grupo, con tu comunidad. Después de esta pandemia, en medio de esta pandemia, ¿cuál sueño profético Dios te da? ¿De qué manera podemos llegar con la gente? ¿Cómo podemos evangelizar, hermano? Dios te da sueños como le dio a Jacob. Jacob vio una escalera. Llamó ese lugar Betel. ¿Cuál es el sueño que Dios te está dando? ¿Cuál es el sueño que Dios nos está mostrando? Y de esa manera, mis hermanos, vamos mirando cómo es el derramamiento. Y al final, que nos dice, ya para terminar, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, termina diciendo: en aquellos días, versículo 18, derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Lo que el deseo más grande que tiene Papito Dios por la intercesión de Jesucristo es que el Espíritu Santo sea derramado en abundancia, que todos tengamos ese don, esa gracia bendita de poder nosotros tener ese encuentro con Él, de poder todos los días poder tener esa relación con el Señor, de preguntarle que Él nos conteste, de poder decirle: amigo mío, Espíritu Santo, de poder estar mientras yo vivo en mi vida ordinaria, hacer las cosas extraordinariamente para Dios. Tú, mi hermano, Dios te pone un derramamiento en tu corazón. Dios quiere que hagas un libro. Quiere Dios que hagas libros de reconstrucción para las personas. Que quiere Dios que tú hagas música para las personas. Dios quiere que prediques el evangelio. Dios quiere que hagas, que formes grupos de oración nuevo. Quiere que vayas y lleves a una familia que no sabe del Señor. Dios quiere derramarse, mi hermano. El deseo más grande de Dios es derramarse. Pero si tú y yo nos quedamos sumergidos en nuestro confort, entonces jamás se derramará el Espíritu. A medida que nosotros nos arriesguemos, a medida que nosotros demos el paso, a medida que nosotros nos arriesguemos por el reino, hermanos, se derramará el Espíritu. Pero arriésgate.
Arriésgate, mi hermano, este es el momento. Si tú tenías en tu corazón empezar un libro en el cual ibas a poner oraciones, en el cual ibas a hacer un estudio bíblico, hermano, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene para poner y componer música para Dios? Formar ministerios de alabanza, grupos de oración. Lo único que nos detiene es nuestro miedo personal y nuestra falta de confianza al Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar en este momento. Vamos a clamar al Señor un nuevo Pentecostés. No he parado 2 horas yo aquí en este momento. Ya me puedo hasta romper yo las cuerdas vocales. En estos momentos me puedo quedar sin voz. Pero si tú en este momento no acoges el mensaje de la palabra de Dios y la tomas para ti, entonces será una palabra en el aire y yo estaré como Juan gritando en el desierto. Pero sé que no estoy gritando en el desierto. Sé que estoy aquí con un grupo, con una comunidad de hermanos en los cuales acogen este mensaje y lo van a llevar en práctica. Por eso en esta noche, en este momento, vamos a pedir ese derramamiento del Espíritu Santo para que esta noche de Pentecostés podamos todos nosotros ser reavivados, ser avivados, ser tocados, ser llenados de la gracia santificadora del Espíritu Santo. Que no tengamos miedo, que tengamos fe, que tengamos el ánimo, mis hermanos queridos, de saber de que si el Espíritu Santo quiere darse a nuestras vidas, es porque Dios confía en nosotros. Es porque Dios ha mirado también en ti tus capacidades. Porque Dios te da mucho, porque es mucho lo que quiere a través de ti hacer. Porque son grandes maravillas las que quiere a través de ti realizar. Porque hay tanta gente que está en oscuridad, que no han escuchado el mensaje del Evangelio, que no han oído la palabra de vida. Pero para eso estás tú. Yo en este momento puedo llegar a través de este canal a tu vida. Pero tú eres el mensajero en tu realidad, con tus familiares, con tus amigos, con la red que Dios te ha dado a ti, para que tú seas el mensajero de las palabras.